¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Vamos a hacer una cosa. Cerremos los ojos un momento. Imaginemos la escena. Un ejército. Pero no un ejército cualquiera. Hablamos de 200 millones de jinetes. Sus monturas no son caballos normales, son bestias con cabeza de león y de sus bocas no sale aliento, sale fuego, humo y azufre. Es una imagen potentísima. Potentísima, sacada directamente del libro del Apocalipsis. Una visión que, lleva 2000 años alimentando pesadillas. ¿Y con razón? Hoy vamos a meternos de lleno en ese pasaje. Apocalipsis 9, versículos 13 al 17. El toque de la sexta trompeta. Ahí es nada. Y a ver, nuestra misión aquí no es jugar a ser profetas, ni ponernos a adivinar el futuro. Es algo, yo creo, mucho más fascinante. Vamos a intentar descifrar el código, hacer un análisis detallado de ese lenguaje simbólico, del contexto, de todo lo que hay detrás. ¿Vale? Vamos a ello. Pues es una misión crucial abordar, porque aunque la primera impresión es de un caos absoluto, de una destrucción sin control... Sí, es lo que parece. La clave para entenderlo todo está justo al principio. La orden para desatar esta plaga, fíjate, no surge de la nada, ni de un abismo. Proviene de un lugar muy, muy concreto en la presencia de Dios. Y ese detalle, es que lo cambia todo. De acuerdo, pues empecemos justo por ahí, por el origen de la orden. El texto dice que una voz sale de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. A primera vista parece un detalle muy técnico. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene de especial ese altar? Es que no es un altar cualquiera. En toda la simbología bíblica, tanto en el templo como en el Apocalipsis, hay 2 altares principales. Uno es el del sacrificio, de bronce. ¿Vale? Pero este es el altar de oro. Y ese es siempre, siempre el altar del incienso. Es un detalle que un lector del primer siglo captaría al momento. El altar del incienso. Y si no recuerdo mal, el propio Apocalipsis ya nos ha dicho que simboliza el incienso, ¿verdad? Exactamente. Un poco antes, en el capítulo 8, nos lo dice de forma explícita. El humo del incienso son las oraciones de los santos. Ah. Así que tenemos una orden de juicio y una orden devastadora que no sale de un trono de ira, sino del mismo lugar donde se reciben las oraciones del pueblo de Dios. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Ah, vale, ahora lo entiendo. O sea, no es una orden que surge porque sí. Esto conecta directamente con lo que leímos capítulos antes, en Apocalipsis 6. Con los mártires, sí. Con las almas de los mártires bajo el altar que clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? Esa es la conexión. Es una conexión dramática, teológica potentísima. La voz que sale del altar sugiere que este juicio no es arbitrario, no es una rabieta divina. Es una respuesta. Es la respuesta soberana y esperada de Dios a esas oraciones. En cierto modo, el juicio nace de la intercesión. Eso le da una vuelta completa a la imagen. O sea que, en lugar de un Dios enfadado que lanza un castigo sin más, lo que tenemos es un Dios que por fin responde al sufrimiento de su gente. Pero es una respuesta terrible. Y la orden además es muy específica. Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. El Éufrates sí que es un lugar real. ¿Por qué allí? Pues porque para cualquiera que viviera en el Imperio Romano en el siglo I, y sobre todo para alguien con raíces judías, el Éufrates no era solo un río, tenía una triple carga simbólica inmensa. ¿Triple? Sí. Primero, la geográfica. Era la frontera oriental del imperio, el límite del mundo civilizado. Al otro lado estaba el Imperio Parto. Los grandes enemigos de Roma. El enemigo por excelencia, famoso por sus arqueros a caballo, una amenaza constante. El muro este del imperio, por así decirlo. Exacto. Segundo, la carga histórica para Israel. De más allá del Éufrates, de Mesopotamia, vinieron sus peores pesadillas. Asiria, Babilonia. Los asirios, que destruyeron el reino del norte, y los babilonios, que arrasaron Jerusalén. O sea, el Éufrates era la dirección de la que siempre venía el desastre. Ya. Y por último, la carga simbólica que une las dos anteriores. El río representa una barrera,
un límite que contiene las fuerzas del caos, del paganismo, de la hostilidad. Espera, y el texto dice que los ángeles están atados allí. Eso me confunde. Si son ángeles que ejecutan una orden de Dios, ¿por qué están atados como si fueran prisioneros? Es una pregunta excelente, porque revela la complejidad de la visión. La palabra ángeles aquí no tiene por qué referirse a seres celestiales buenos. Ah, vale. En la literatura apocalíptica puede referirse a cualquier poder espiritual, incluidos los caídos que presiden sobre naciones o fuerzas destructivas. El hecho de que estén atados es la clave de todo. ¿Por qué? Porque sugiere que Dios ha estado restringiendo activamente estas fuerzas. No estaban sueltas, estaban contenidas, encadenadas por la soberanía divina en esa frontera. Es como una presa espiritual, entonces. Dios la ha mantenido cerrada y ahora la orden es abrid las compuertas. Esa es la imagen, exactamente esa. Su liberación no es una victoria del mal, es un permiso divino. Dios, en su soberanía, puede soltar la correa de fuerzas que ya existen para que ejecuten sus propósitos. Y no solo suelta la correa, parece que tiene un cronómetro en la mano. Ajá. Porque dice que estaban preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año. Esta precisión, casi de oficina, choca muchísimo con la imagen del caos. Y ese choque es totalmente intencionado. Es el punto teológico central de esta parte. Esa cuádruple determinación. Hora, día, mes y año. Sí. Subraya hasta qué punto Dios tiene el control absoluto. Es el antídoto contra la idea de que el mundo se hunde en un caos que a Dios se le ha escapado de las manos. Claro. Aunque las fuerzas sean aterradoras, actúan dentro de un calendario divino exacto. Es como una demolición controlada. Desde fuera parece un derrumbe, pero cada carga ha detonado en el microsegundo preciso. Dios es ese ingeniero. Vale, el escenario está montado con una precisión divina, nunca mejor dicho. El por qué, el dónde y el cuándo están claros. Pero los actores que salen a escena, eso es lo que de verdad pone los pelos de punta. Háblame de este ejército. La cifra, 200 millones, es inconcebible. Es que está diseñada para serlo. En el siglo I, la población de todo el Imperio Romano era de unos 60 millones. O sea, ni de lejos. La población mundial quizá 200-300 millones. Así que un ejército de 200 millones es una imposibilidad literal. El texto griego original dice 2 miríadas de miríadas. Que es una forma poética de decir... ¿Un número incontable? Una cantidad abrumadora. Es una hipérbole apocalíptica. El objetivo es transmitir la idea de una fuerza de origen sobrenatural que supera cualquier capacidad humana de defensa. Es una plaga, no un ejército convencional. Y su apariencia lo confirma. Caballos con cabeza de león, jinetes con corazas de colores muy raros, fuego, jacinto y azufre, o sea, rojo, un azul escuro, y amarillo. Y nada es casual, fíjate. Cada detalle visual es un símbolo. La cabeza del león en los caballos no es solo para asustar. El león es el depredador supremo. Simboliza una ferocidad salvaje, una violencia que no razona. Indomable. Y los colores de las corazas, como bien dices, no son decorativos. Se corresponden directamente con las armas que usan. Claro, porque el texto dice que de la boca de estos caballos salía fuego, humo y azufre. Esas son sus armas. No usan espadas ni lanzas. Fuego, humo y azufre. Me suena casi a armamento moderno, químico, pero supongo que para el lector original esas 3 palabras juntas encenderían una alarma muy específica, ¿no? Una alarma ensordecedora. No es una combinación al azar. Para cualquiera con un mínimo conocimiento de las Escrituras, fuego y azufre es el sinónimo del juicio definitivo de Dios. Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra. El autor no está describiendo un arma nueva, está pulsando un botón de pánico cultural y teológico. Está diciendo, esto que veis es ese nivel de juicio divino, el más absoluto que conocéis, pero a escala mundial. La plaga es una firma inconfundible del juicio de Dios. Entonces, si juntamos todas las piezas, el puzzle empieza a tomar forma. Tenemos una orden que responde a las oraciones de los justos, ejecutada por fuerzas demoníacas contenidas hasta el segundo exacto y que usan un arma que evoca el juicio más famoso del Antiguo Testamento. ¿Qué nos revela todo esto en conjunto? ¿Cuál es el mensaje central que late bajo esta pesadilla? Pues lo fascinante aquí es cómo los diferentes análisis del texto convergen en 3 grandes verdades teológicas. La primera, y la más dominante,
es la soberanía absoluta de Dios en medio del juicio. Esto es fundamental. Ajá. A pesar del horror, Dios no es una víctima. Él da la orden. Él fija el momento. Él ha mantenido a raya a estas fuerzas. El escenario es caótico, pero la dirección de la obra está firmemente en sus manos. Eso es un mensaje de consuelo, por extraño que parezca, para la audiencia original, que seguramente sufría persecución. La idea de que Dios tiene el control final. Exacto. El segundo tema es la cruda realidad del pecado. La visión no se anda con rodeos. Muestra la naturaleza monstruosa, deshumanizada y horriblemente destructiva del mal cuando se le permite actuar. Feroz como un león, como decías. Es una fuerza activa que devora y consume, una personificación del poder organizado contra Dios llevado a su máxima expresión. ¿Y el tercer punto? Supongo que tiene que ver con el propósito de todo esto. ¿Es solo castigo? No, y eso es crucial. A pesar de lo masivo que es, dice que muere la tercera parte de la humanidad. Es un juicio parcial, no total. ¿Vale? Y en el lenguaje apocalíptico, un juicio parcial siempre tiene una doble función. Castigar el mal, sí, pero también servir como una llamada de atención radical. Una advertencia cósmica para los supervivientes. Una oportunidad para el arrepentimiento. Eso es. Una oportunidad que, trágicamente, se desaprovecha. Sí, porque los versículos que vienen justo después, el 20 y el 21, son casi la parte más terrible de toda la visión. Sin duda, es el giro de guión más desolador. Juan nos dice que los 2/3 de la humanidad que sobrevivieron no se arrepintieron. Siguieron con su idolatría, sus asesinatos, sus hechicerías. Es increíble. Es la parte más desalentadora, ¿verdad? Se les muestra una catástrofe de origen divino, algo que debería hacer que cualquiera se lo replanteara todo, y la reacción es nada, seguir como si tal cosa. Es un retrato muy sombrío de la dureza del corazón humano. Es inevitable, supongo, que a lo largo de la historia la gente haya intentado ponerle nombre y apellidos a este ejército. Es muy humano buscar en el periódico un reflejo de estas profecías, ¿no? Sí, claro. He leído que los primeros cristianos lo asociaban a las invasiones bárbaras, Lutero a los ejércitos turcos y en tiempos más modernos pues a ejércitos de China o Rusia o incluso a la guerra moderna con tanques y artillería. Sí, es una tentación constante y comprensible. Pero la mayoría de los análisis serios advierten que intentar encajar estas visiones con naciones o eventos específicos suele ser un error. ¿No le hace justicia al texto? No, porque el propósito del género apocalíptico no es darnos un mapa de ruta del futuro. Su objetivo es revelar verdades espirituales y teológicas que son atemporales. Desenmascarar la naturaleza del poder y del mal sin importar la cara que tengan cada siglo. Precisamente. Lo fascinante aquí es cómo el texto le quita la máscara a toda pretensión de poder humano. Muestra que los imperios, los ejércitos, las ideologías, por muy invencibles que parezcan, son meros peones. Instrumentos temporales dentro de un drama cósmico mucho mayor. Entendido. El texto no nos dice, cuidado con este país. Nos dice, así funciona el mal y así responde la justicia divina. Entonces, para recapitular este análisis detallado, la sexta trompeta, que a primera vista parece una escena de terror de Hollywood, es en realidad una compleja teofanía, una manifestación del carácter de Dios. Un juicio que nace como respuesta a las oraciones de los justos, ejecutado por fuerzas aterradoras, pero donde todo, absolutamente todo, ocurre bajo el control soberano y el calendario preciso de Dios. Es una advertencia sobre las consecuencias del mal y a la vez una afirmación de que la justicia, al final, prevalecerá. Has captado la esencia perfectamente. Y si me permites, me gustaría dejar una reflexión final, una última pieza del puzzle que nos ofrecen los textos de alrededor. Por supuesto. Justo después de esta visión de juicio en el capítulo 9, el capítulo 10 cambia de tono por completo. Se introduce un librito que el profeta, Juan, debe comer. Es un acto simbólico que lo comisiona para volver a profetizar. Es un contraste brutal, del juicio más masivo a una misión personal. Exacto. Y esto plantea una pregunta provocadora para quien lee. Si el propio texto nos acaba de mostrar que la respuesta de la humanidad a un juicio tan espectacular no es el arrepentimiento, sino la obstinación, Ajá. ¿cuál es entonces la respuesta que se espera del pueblo de Dios? Quizás la lección no es caer en el miedo o en la especulación febril. Quizás no se trata de adivinar quiénes son los jinetes de hoy. ¿Cuál es entonces? Tal vez la respuesta sea otra. Asumir un rol activo,
Recibir la palabra de Dios, ese librito, y seguir dando testimonio de la verdad y la esperanza, precisamente en medio de un mundo en crisis que se niega a escuchar. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.